esta lámina en principio pues se está oxidando un poco porque debe llevar algo de tiempo aquí, pero viene acercada y limpia totalmente para que en el momento de realizar el trabajo pues nos haga un producto de calidad. Después de que es trabajado y procesado, se hace un proceso de limpieza, se desengrasa y se lleva a un proceso de compactizado y pintura para el mantenimiento. Las láminas que trabajan aquí todas son hasta 1.5 milímetros de espesor para procesarlas en este tipo de máquina. ¿Cómo se llama esta máquina? Esto lo que hace es una tijera para cortar metal. Se le llama cizalla, ¿correcto? Entonces, esta es la cizalla. Hay otros tipos de láminas. Ok, la lámina galvanizada que habíamos, quizás, ¿tienes un pedacito por acá? Ok, esta es lámina galvanizada. Esto lleva un recubrimiento de zinc por deposición que electrolítica. Es la misma lámina que vemos, pero solamente que lleva un recubrimiento para darle protección. ¿Qué hacemos con este tipo de lámina? Con este tipo de lámina se fabrica, por ejemplo, todo lo que va a estar sometido a áreas donde hay humedad. Ideal, por ejemplo, para fabricar techos. En tierra caliente, no sé si han visto, muchos techos de casa son hechos con este tipo de lámina. Es lámina galvanizada, lleva un recubrimiento de zinc. Igualmente, en los refrigeradores, que varios de ustedes mencionaron que las neveras y los refrigeradores se hacían con esta lámina. Cuando se trata de enfriadores, de botelleros, la lámina interior, cuando no es plástico, es este tipo de lámina porque hay humedad, ¿correcto? Entonces, esto es lo que se utiliza. Para la parte externa se utiliza lámina con rol pintada o plástico también para darle un buen acabado al producto. ¿Qué otra cosa manejan aquí? También manejan acero inoxidable. El acero inoxidable, pues ustedes ven que la lámina con rol ni la galvanizada no viene con un tipo de protección especial. Esto trae una película de protección. ¿Por qué? Porque está sujeto a que con el manejo se pueda maltratar. Entonces, si se maltrata una puerta de una nevera, la apariencia va a ser un poco maluca si está toda rayada y maltratada. Entonces, una vez que está fabricado el producto, se le retira la película protectora que trae para que quede el producto listo. Igual, con eso que se hace mobiliario para laboratorios, se hace mobiliario de cocinas industriales, todo lo que tiene que ver donde hay manejo de alimentos es lámina de acero inoxidable. Entonces, independientemente de que hemos visto que hay acero con alto contenido de carbono, bajo contenido de carbono, con aleaciones de níquel, de cromo, en fin, lo que uno maneja regularmente es la clasificación. ¿Usted sabe qué número de acero es este? ¿Qué tipo de acero? ¿Qué referencia? 304, 316, 304. Él conoce el tipo de acero. ¿Cómo se conoce comercial? Un acero calidad 304. Entonces, comercialmente. Ahora, no va uno a preguntar si el acero tiene tanto porcentaje de carbono, de níquel, de cromo, nada de eso. Lo que hay que tener previamente es haber leído un poquito qué es el tipo de acero más adecuado por su composición, pero cuando vas al taller o cuando vas a comercio, no preguntas por un acero con una aleación de cromo, níquel, vanadio, molibdeno, nada. Un acero 304, porque ya debemos haber dicho qué es el acero 304. ¿Okay? Pues, don Orlando nos va a colaborar para ver lo que es un proceso de corte. Esta es una cizalla. Esta cizalla tiene un largo determinado, corta hasta 1,22 de largo. La lámina tiene 2 metros de largo por 1 de ancho o 4 por 8. ¿Qué se entiende 4 por 8? 4 pies por 8 pies. Un pie son 48 metros. 4 pies es 1,22, 8 pies es 2,44. Entonces, estas cizallas pues no pueden agarrar la lámina a lo largo de 2,44, se corta preferiblemente a lo ancho y después se hacen cortes longitudinales.
él nos va a mostrar cómo hace el proceso de corte. ¿Qué hace? ¿Unas medidas? ¿10 centímetros? La máquina, como pueden ver, la máquina tiene pues, una mesa, un banco de trabajo, un tope que es graduable, es largo, tiene un pisador para que la lámina, para no rapar la lámina en el momento de corte. Cuando se hacen este tipo de cortes, hay que tener cuidado porque siempre queda algo de rebaba. Y esa rebaba es importante. Si pasan la mano por acá con cuidado, van a observar que hay un filtro. Tiene, Hay que tener cuidado de la maleta. ¿tiene alguna Igual, seguridad? cuando se maneja la ¿Tiene lámina, alguna seguridad pues por tiene que algún tener atrapamiento unos o corte guantes si se le va un brazo o algo? para el manejo de la lámina. Eso No la es. maneja uno, Pues está abajo, con la así, mano entonces sin ninguna no protección. tiene cuidado uno. Como ingeniero, ¿Y esto es? debe tener presente Para el ancho este tipo de del acciones corte de las láminas. para la protección de los trabajadores. Solo puede graduar el corte. La gente Ese es el tope. que trabaja en este tipo de empresas, pues, Existen de estas máquinas, pero que tengan botones de seguridad y cosas así, o sea, que sean como más, eso, eléctricas. O sea, que estas no están, o sea, que no han tenido ningún riesgo con esta No, no, máquina. no, por eso no hay problema. los elementos de protección necesarios para su ¿eh? Bien. Ok. Don Orlando, pues aquí tenemos la parte de corte. Corte. ¿Cierto? Hay otro tipo de cortadora. La lámina también se puede cortar en máquinas de rodillo. Es este tipo de máquina. ¿Está funcionando o no está funcionando? Este tipo de máquina, en este caso hay un solo rodillo. Hay un solo rodillo. Pero podemos hacer una un pedacito de lámina. Cuando se trata de cortar flejes metálicos para cierto tipo de aplicaciones, lo que se hace es una máquina con múltiples rodillos, que le llama un slitter, y se tiene fleje de ese tipo de corte. Sí, cuidado. Yo digo que, Es el mismo proceso de la pizarra, solamente que es con disco. Pucha, se me llenó la memoria este miércoles. yo digo que esto sería un riesgo. ¿Esto sería un riesgo? Total. Sí, pero no la ponemos. Es que como yo estudio seguridad y salud en mi trabajo, Dios, ¿cómo puede hacer eso, señor? ¿Qué hizo? Mandarlo a él sin saber nada. Que tal vez va por apretado otra cosa. ¿Lo vieron? Entonces, corte con rodillo. Eso es para ¿Para qué se utiliza? En algún tipo de industria y de empresa, también hay tijeras, como las tijeras de costura, ¿cierto? A ver, le tengo que preguntar. Que tienen las señoras de bolichería. Solamente que Es que como la empresa hay que yo tijeras trabajo rectas no es... y hay tijeras curvas, Oye, porque se necesita hacer cortes curvados a la derecha o cortes Oye, curvados a la izquierda. ¿para qué utilizan ¿Ustedes esto? tienen ¿Para tijera qué curva? clase de Sí, cortes utilizan Orlando, esto? Señor, ¿Tienen tijera curva acá? ¿Utilizan? pero manual. Sí, sí. Ah, pero esta es recta. ¿Curva tiene su merced? De aquí bien. Ah, esta es curva. Esta es curva. Ok. ¿Probé? ¿La ven?
tipo de tijera. Entonces, y hay curva hacia la izquierda y hay curva hacia la derecha. ¿Correcto? Entonces, depende del tipo de corte que se quiera. ¿Para qué utilizan entonces esto? Este tipo de tijera. ¿Qué clase de cortes? Para hacer perfiles. ¿En qué caso? Todo hablando. Bien. Ok. Vamos al siguiente paso. Después de que está cortada la lámina, regularmente hay ¿La dobla? operaciones. Por ejemplo, aquí esto básicamente no es un tipo de operación para el troquelado especial. Ellos lo tienen porque según esto hacen ciertos señalamientos y ciertos rayados en su proceso de corte. Son plantillas para su trabajo. Pero cuando hay otras operaciones de troquelado, después del proceso de corte viene el proceso de troquelado. Entonces, en el proceso de troquelado se puede hacer en un estado como esto, se puede hacer perforaciones intermedias en la lámina y de ahí pasa a un proceso de plegado o doblado. Doblado, entonces, los doblados nos van a enseñar una dobladora. Esta es una dobladora Manual. Porque no tiene ningún botón de seguridad ni nada. Igual que la máquina cizalla, Aquí todo es tiene manual. un pisador, tiene No una hay riesgos. cortina que se Pues no levanta deberían. para hacer el doblez que se necesita. Pues es que es más complicado, o sea, menos A ver, complicado. aquí hay una persona que ha trabajado en el área de... Es menos complicado. Sacar eso de esta pues Él le va a para colaborar. medir. Bueno, si ponen las manos así, sí hay un atrapamiento. Ese se lo doy la mano. Uy, no, es más complicado. Es que la que hay en la empresa es solamente le hace con una patica y ya. Yo también he visto este proceso, pero con máquinas más industrializadas. Manuales no. Se supone que una plegadora por acá tiene la pantallita donde la manejas y abajo tienen como una pasita así. ¿Y ya? Pero esa sí tiene riesgo de que se le vaya la mano ahí. Porque como se maneja Ahorita estoy trabajando con Driver, pero él hacía eso. ¿eso es? Esto es un marco para puerta. Un marco para Entonces, puertas. vieron la cantidad de operaciones que tiene, claro, ya lo tenías marcado, ¿sí? Ya estaba marcado para ver por dónde iban. Pero ya le encontré un riesgo. Esta Biomecánico. la utilizan si Movimiento tiene repetitivo. una sola muela o pisador. Hay otras Pobrecito. que son Haciendo de muela eso todo el partida. día. Cuando tiene algún doblez la lámina, como la que se mostraba en el video, cuando hay algún doblez, bueno, ok, aquí están las muelas, cambian el tipo de muela y entonces esto permite que cuando hay un doblez pueda penetrar la pestaña del doblez y no se deteriore, ¿ok? Para hacer cajones, gavetas y cosas así. Bueno, Donaldo, ¿Qué más hay que ver? ok, y aquí vamos a ver el proceso de corte con plana. Ok, vamos.
Más de que también estamos aquí corriendo riesgos sin ningún elemento de protección personal. Se olvidó hablando. Yo llevo 14 minutos grabados. Yo lo voy pausando conforme vamos cambiando. Igual tu video me sirve, tú me... Tipo de lámina que está ahí en el piso. ¿La ven qué? ¿Es igual a la otra o diferente? ¿El color qué es? ¿Igual? Más oscuro. Es lámina negra, comercialmente. Es HR. ¿La conocen? HR Hot Roller. Laminado en caliente, ¿recuerdan? Cuando sale de la acería, ciertos productos se laminan en caliente hasta cierto espesor. Después de eso se vuelve a recocer el material y se lamina en frío para dar aquello que sale con roller. Para estos espesores, entonces, es posible hacer corte mediante un proceso que es corte con plasma, donde hay un elemento que es una punta de tungsteno en la pistola y un gas, de tal forma que se disperse lo que se va fundiendo. Lo que se hace es un arco eléctrico entre el material y la punta de la pistola. Esa corriente funde el material y el arco y el aire o el gas, CO2 en este caso, ¿no? Profe, ¿no cree que nos deberíamos correr un poquito? Permíteme, chico. Y el CO2 lo que hace es dispersar. Ese gas presurizado dispersa la partícula 1 y 2. La temperatura del material no sube al punto de que quede revuelto. Este fue encontrado por... ¿Sí? ¿Pero ese mismo? Porque quedó depredador. Entonces, ¿tu nombre es? Andrés. Andrés nos va a colaborar con enseñarnos el proceso de corte con plasma. Espera que todavía no. Pero igual, no vean eso a los ojos. No, ya no ver eso. ¿Esto es 3 octavos? Eso es malo para los ojos. ¿Material o sí? ¿Vamos? Un cuarto. Un cuarto de pulgada. 6.4 milímetros. Ok. 6.4 milímetros, Carol. 6.4 milímetros. Nicole. Está bien. No mires. ¿Ya? No, en serio, como que no es tan malo. Porque se dañó. Hacemos. Me está llenando memoria. Miren el video, Karen. Sí, ahora sí. Hace años. ¿La boquilla?